Dios les bendiga, este es Cédula en Casa con Pedro. Y con Tony. Y ahora yo les quiero hablar esto acerca de los tres paraísos que se mencionan en la Biblia, que están, primero se encuentra en Génesis. Vamos a ir, segunda de Génesis, capítulo 2 del verso 8 al 9. Este es el primer paraíso que se habla, porque yo sé que muchas personas no saben que hay tres paraísos y también hay tres infiernos, pero bueno, eso va a ser para otro video, entonces hoy Claro. vamos a buscar para el paraíso. Entonces, este habla del Edén, dice así, Génesis capítulo 2, verso 8 y el 9, dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso el nombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, por este árbol de la ciencia, dicen árbol de la ciencia, por este árbol fue que nosotros pecó Adán y Eva, ¿no? Entonces, y Dios por eso cerró el jardín ese. Entonces ya en el diluvio, según el diluvio, Dios lo, lo, lo eliminó cuando pasó el diluvio de Noé. Este fue el primer jardín del Edén el primer paraíso, ¿no? Que estaba todo árbol, todo era precioso, no había muerte, no había maldad. Y entonces, y hasta que Eva y Adán, ¿no? Comieron del árbol de la ciencia. Por eso, si tú te pones a pensar, por eso nosotros somos muy inteligentes, el ser humano, nuestro conocimiento es tremendo. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, las aviones esas que vuelan en el Y aire, que pesan toneladas. sí, toneladas. Así estaba viendo, a mí no me gusta hablar mucho de guerra, nada de eso, pero yo estaba viendo ese avión, el B-2. Ese avión. Y para lo que cuesta también. Sí, Ese avión es cara. y tú sabes las bombas esas que llevaba cuando hizo, tú sabes, esas bombas que lleva que pesan toneladas. Y algo que da miedo es de que si la puedes ver, es que no te está atacando. Ah, sí, Pero cuando está volando y es para atacar, no la puedes ver en el es aire. una, Eso es algo bien, es bien tremendo. serio. Por eso lo que nosotros los seres humanos llegamos, ¿me entiendes? Igual que el internet, que tenemos internet y no tenemos nada conectado al teléfono, todo Ajá, es que no se ve, tú sabes, la tecnología, ¿no? La ciencia, eso Dios lo ha dado a nuestro conocimiento, ¿me entiendes? claro. Entonces, por eso aquí, cuando pecó Eva, tú sabes, Satanás se les presentó, ¿no? Y ustedes ya saben la historia, la mayoría, ¿no? Si no, pueden leer Génesis, ahí van a ver cómo fue que Eva, de Génesis, de capítulo 2 en adelante, pueden ver cómo ellos pecaron, por qué Satanás se les presentó como serpiente, y entonces la engañó a Eva, y entonces Eva comió y después le dio a Adán y pecaron. Y entonces ellos vieron que estaban desnudos. Entonces ahí fue que Dios los sacó, mandó un ángel y los sacó del paraíso. Y eso Ajá, estuvo ahí por mucho tiempo hasta que Dios mandó el diluvio, ¿no? claro. Ahora, el segundo paraíso, ese me quiero enfocar yo, que mucha gente no conoce de este segundo paraíso. Este segundo paraíso se llama el paraíso de Padre Abraham o el seno de Abraham. Así le ponen el seno de Abraham, muy conocido en la Biblia. Eso se encuentra en Lucas 16. Vamos a ir Lucas 16, versos, eh, vamos a ver del 22 al 31. Dice así. Esto es algo profundo que vamos a leer en este. Dice, resulta que murió, aquí es Jesucristo, ¿no? Hablando, esto no es parábola tampoco, sino que esto fue que algo de verdad aconteció en la Claro. vida real. Esto es un testimonio que Jesús está contando. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Usted está hablando de un hombre rico, dice. Dice, en los dominios de la muerte, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Ujú, Esto está aquí, que el rico está sufriendo, está en el infierno, claro. sufriendo. Dice que vio el padre Abraham y también a Lázaro. Y esto es muy importante. ¿Por qué le decía padre Abraham? Porque él era judío y los judíos para ellos fue la promesa primero. Por eso Jesucristo vino a morir. Porque eran para los judíos primero la promesa de la salvación y después, tú sabes.
Claro. Entonces por ahí es padre Abraham y él era judío, por eso le dice padre Abraham. Y dice así, así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Estaba atormentado ahí. Pero ojo, esto es lo que el padre Abraham le habla a él. Dice, pero Abraham contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Esto no se refiere que él solo porque era pobre se fue Claro. no, sino que él hizo las cosas buenas delante de Dios y le agradó. ¿Me entiendes? Todo, hasta todo ser humano puede ir al cielo. Si tú eres rico y haces las cosas delante de Dios, le agrada, no importa, no es que solo porque tú tengas dinero piensas que te vas a perder, no. Si tú haces las cosas delante de Dios, las cosas correctas, ¿me entiendes? Y pones a Dios primero antes que el dinero, porque el problema es que hay muchas personas que ponen el dinero primero que a Dios. Y ese es el gran error. Siempre hay que poner al jefe, a Dios, siempre primero. Él es primero, Él es que te da todo, por Él respiras, por Él caminas, por Él tienes tu familia, por Él. Claro. Y por Él tienes también el dinero. ¿Me entiendes? Si Dios quiere, te puede quitar el dinero así, porque Él es Dios, ¿me entiendes? Siempre poner a Dios primero. Entonces, el verso 26 dice así, además de esto, hay un gran abismo entre nosotros. Esto es el padre Abraham hablando que había un gran abismo entre nosotros. Y ustedes de modo de los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Vi un abismo, dice, en medio de Ajá. ellos, algo. Entonces, y ese abismo decía que no podían pasar, ¿me entiendes? No permitían que ellos pasaran. Entonces, dice, dice, y el verso 27 dice así, él respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les haga caso a ellos. No les hará caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas tampoco, se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Entonces este es el segundo aquí, este es el segundo paraíso. Entonces, pero este segundo paraíso fue cerrado, fue Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Esto es algo que yo quiero tocar el tema esto. Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, él no fue al cielo, sino que él descendió en las profundidades. Y eso lo vamos a leer en Juan capítulo 20, 17. Vamos a leer eso. Cuando ya Jesús ya muerto. Capítulo Juan 20, 17. Ok. Ok, y dice así. Entonces cuando Jesús ya resucitó, este es, ¿no? Jesús resucitó en el tercer día y dijo en Juan 20, verso 17, dice, Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre, o decir, no me toques. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es el Padre de ustedes y a mi Dios que es Dios de ustedes. Entonces este Jesús, cuando resucitó y María le fue al encuentro y lo vio, entonces pero le dijo que no lo tocara todavía porque él no había ido. Esto es ojo. Y según si ustedes leen la Biblia, ¿no? Ujú. Que cuando Jesús murió en la cruz de caballo, le dijo al ladrón que estaba al lado derecho de él, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no estaba hablando del tercer paraíso, donde está el Padre, sino que está hablando del paraíso de Padre Abraham, ese que estaba hablando. Entonces, y Jesús descendió abajo a las profundidades por 3 días y allí le quitó a Satanás las llaves de la muerte.
¿me entiende? Le quitó la llave, así que Él es la resurrección, Jesucristo, le quitó la llave. Entonces, y allí eh, los trajo a la vida. Dice que así en ese día que Jesús regresó, así está en la Biblia, que varios salieron de los muertos, entre los muertos, muchos salieron de muchos santos, dice, que habían dormido en el Antiguo Testamento, salieron y la gente lo vieron y se presentaron en las ciudades, dice, en ese día, y después se fueron con el Señor. Y ya después Jesús los fue a dejar la primicia en el tercer cielo, que es el paraíso que vamos a hablar ahora, y ya regresó. Entonces era el El segundo segundo. paraíso, que estaba cerca del infierno. Ellos estaban y estaban en la tierra, en el centro de la tierra, porque en el centro de la tierra, honestamente, hay muchas cosas. Aunque uno dice, no, bajo nuestros pies no hay nada sobrenatural, decir, sí, pero bajo nuestros pies hay muchas cosas profundas. Como la gente que trataron de escarbar para abajo y murieron bastante gente, ¿verdad? Claro, es Ujú, que en la tierra hay muchos lugares secretos. Bueno, yo hace tiempo en internet vi de un científico que según él estaba Polo Norte, entonces según él se había perdido, dice que estaba ahí y se perdió y se metió como en una cueva que ujú. era de hielo y todo, y él cuenta, ¿no? Que se iba metiendo adentro, profundizando, y entonces dice que las paredes, él cuenta que las paredes del hielo empezaron a alumbrar. Y él se sorprendía y él pensaba que iba a ponerse más oscuro, pero al contrario, dice que se estaba poniendo bien, como bien brilloso, que el mismo hielo brillaba, Ujú. iba entrándose y de repente hubo como un rillo allí de cristalino, algo cristalino limpio, y empezó todo eso como a alumbrar y era hermoso, dice que era como un paraíso que vio él y todo y vida, dice que él cuenta que vio vida allí y estaba sorprendido lo que vio, entonces regresó y cuando regresó, él dice que le fue con otros científicos y después quería regresar y eso fue como cerrado, como que no sé, llegó nieve y se cerró y él no lo volvió a encontrar más nunca. Claro. Pero él, claro, por ir a contarle a los amigos y él cuenta eso y él piensa que ese podía ser el paraíso, ¿no? Que iba Ujú. entrando. Y entonces ahora voy a hablar del último paraíso, que es el tercer paraíso. Ya el primero y el segundo ya prácticamente están como cerrados, colapsados, ¿no? El primero Dios lo eliminó en el diluvio, Dios lo quitó. Y el segundo, Dios Jesucristo lo cerró, porque ahí estaban antes. Y también ustedes pueden preguntar, esto es algo que pueden decir que conocen de la Biblia, ¿dónde se fue Elías y dónde se fue Enoc? Porque ellos fueron arrebatados, ellos no murieron. Ujú. Dice que Dios se los llevó. Y en la Biblia dice Se lo que llevó con vida. en vida ellos no vieron, no murieron. Pero esto es un misterio, porque así según Jesucristo dice que nadie había ido en el tercer cielo, nadie. Entonces, si Jesús dice que él es Dios, dice que nadie ha ido al tercer cielo, sino que solo Él había descendido para morir y después ir de nuevo, entonces yo me imagino que Dios se llevó a Enoch y a Elías se lo llevó como para otro planeta, porque claro, hay miles de estrellas y miles de galaxias, ¿no? Y uno puede decir que solo nosotros estamos vivos, yo pienso que no, que Dios habrá creado alguna otra raza, no sé, Dios es Claro. Dios, ¿me entiendes? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, el tercer cielo lo encontramos, el tercer paraíso, lo encontramos en 2 de Corintios 12, del 1 al 4. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gana con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se los permite expresar. Aquí Jesucristo arrebató a Pablo al tercer cielo, se lo arrebató y dice que él vio cosas que era sobrenatural, cosas hermosísimas, ¿me entiende? Entonces yo quiero contar un testimonio, ¿verdad? Acerca que yo escuché de un pastor que cuenta, el pastor,
que había una sierva en la iglesia que ella le habían detectado cáncer, que se iba a morir. El doctor le Ujú. dijo que ya no tenía más vida, que iba a morirse pronto. Entonces, cada vez que ella se sentía mal, ella se ponía a llorar, no, pastor, y lo mandaban a llamar al pastor. Pastor, por favor, póngase a orar por mí, yo no quiero morirme. Y lloraba, no, hermana, ahora ella va a descansar con el Señor. Y dice que le hacían vigilia. Para los que no, para los que no conozcan, vigilia es en la noche, que están orando y están cantando alabanzas, ¿no? Y estaban despidiéndole. Y ella no se moría. Y pasó así, dice que le llamaban a él a las 3 de la mañana iba a hablar porque le habían dicho que se iba a morir en cualquier momento. Entonces pasó como un año así, dice, y cuenta él que una vez el pastor tuvo que hacer una misión, ir a otro Ujú. estado, y ella se murió. Entonces cuando regresó, otro amigo del pastor le dijo, oye, hermano, ¿sabe que Julana se murió? Oh, sí, dijo, y él dijo, oh, gloria a Dios, ya está en el cielo. ¿Y sabe qué, hermano? Resucitó, regresó a la vida. Me va a volver a llamar, decía él, para que hiciéramos. Entonces, pero ella contó un testimonio, decía. ¿Y cuál es el testimonio? Que fue el cielo y Dios le mostró que era el cielo, pero tienes que escucharlo, vaya donde esté con ella, platique con ella. Y dice que él se emocionó, y entonces dice que fue a la casa de la sierva y ella estaba tirándole comida a los pollitos allí, la miró tranquila y le dijo, pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ella bien alegre, gozosa, ¿no? Y entonces dijo, oye, hermana, escuché que usted había partido para el cielo. Sí, sí, pastor. Y le voy a contar el testimonio, dijo. ¿Y qué vio, hermana? Dijo, bueno, cuando yo estaba en el hecho, yo sé que usted estaba en una misión, yo me quedé allí, mi hija estaba a la par mía, yo estaba ahí, de repente yo salí del cuerpo y me vi, dice que llegaron unos ángeles y la empezaron a llevar una velocidad masiva, dice, en los espacios, pasaron el primer cielo, las estrellas, el sol, todo, y después llegaron al tercer cielo, y allí estaba, dice que ella empezó a ver tantas cosas tan hermosas que ella dice que se quedó atónita. Y entonces dice que una voz le salió y le dijo, hija, y ella estaba maravillada, le dijo, hija, le dijo, yo te voy a regresar a la tierra para que cuentes que el que está, el que tiene la salvación, el que me honra a mí, Jesucristo hablándole, no así en la voz, dijo, no tenga miedo de morir, si el que me honra y me busca y está bien, que no tenga miedo de morir, dijo, va a venir a este lugar, le dijo, pero yo te voy a regresar, le dijo, para que cuentes, porque tú mucho decías drama en la que no querías morir, entonces y ella no quería venir a la tierra, de lo hermoso, dice que, pero bueno, ella le decía, no, pero tienes que ir, hija, pero yo te voy a traer a este lugar, le dijo de nuevo, pero Ujú. tienes que ir, y entonces dice que ella vio unos colores verdes, unos colores que ni existen aquí, dice, que ella no sabe qué nombre tiene, pero hermosísimo, vio el paraíso, una parte que miró, pero no hay palabras, como dijo Claro. el apóstol Pablo, ¿me entiendes? Y entonces ella regresó. Y bueno, después el pastor contando la historia, ya después pasaron el tiempo, ya ella partió, ya sí, ya está en el cielo, ya Va. en el paraíso. Que es Ujú. el tercer paraíso. Según lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Cuando uno parte con Cristo, uno va al cielo y duerme hasta que suena la trompeta. Esos son nosotros, ¿no? Ya después nosotros, cuando suena la trompeta, nosotros, si uno se muere antes de tiempo y va a dormir con el Señor, va a estar en una parte del paraíso y regresa primero a la tierra, en la zona de la trompeta, y entonces los que están vivos, ¿me entiendes? O Ya. si viene Jesucristo, por ejemplo, ahora, ¿no? Suena la trompeta, ellos vienen a agarrar el cuerpo y nosotros los vamos con ellos, así. Ese es, ¿me entiendes? Ujú. Y ahora les quiero decir las personas que no heredarán el tercer cielo, que no heredarán ahí, las personas esas, eso lo vamos a encontrar en el Apocalipsis. Yo sé que muy pocas personas les gustan leer el libro del Apocalipsis porque es muy fuerte. Entonces, eso vamos a encontrar en Apocalipsis 21, verso 27 y Apocalipsis 22, verso 15. Y dice así, estas son las personas que no van a heredar el tercer cielo, ¿me entiendes? Dice, nunca entrarán en ella nada impuro, ni los idólatras, son los que adoran imágenes, ¿no? O puede ser, también idólatra puede ser algo que le roba el tiempo a Dios, ¿me entiendes? Puede ser alguna persona,
puede ser algún ídolo, algún jugador, puede ser muchas cosas, la idolatría. Ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Los que están escritos, los que han aceptado a Jesucristo, esos heredarán el reino de los cielos. Entonces, en el capítulo 22, verso 15, dice así: pero afuera se quedarán los perros. Estos son los que son ávaros, los que maltratan a personas, ¿me entiendes? Personas que han sido muy malas en la vida, tú sabes, como por ejemplo Hitler, un decir que eso Claro, fue un tremendo, tú sabes, qué asesino. horrible. Sí, personas así, ¿verdad? Dice, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que son brujos, los que practican adivinación, los que practican hechicería, los que practican cosas como leer la mano, el talismán, cosas así, esos quedarán, aquí lo dice la palabra de Dios, quedarán afuera, dice. Los que cometen inmoralidades sexuales, los que tienen, eh, los que tienen relaciones sexuales que no están casados, está aquí. Los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira, los que son mentirosos y los que cometen asesinato, aquí lo dice la palabra de Dios, esos no heredarán el reino de los cielos. Dios es claro en hablar aquí, esos no llegarán al tercer cielo. Aunque uno, claro, uno se puede arrepentir de último minuto, pero uno nunca sabe cuándo va a partir de esta tierra, porque puede Claro. andar una bala perdida, mejor uno que andar asegurado, ¿me entiendes? Estar ahí buscando a Dios. Y entonces allí habla ya el tercer cielo, ese es. Ya el primero lo hablamos, el segundo, eso ya están, prácticamente primero Dios lo quitó y el segundo también lo cerró y solo queda allá donde está el Padre, donde está Dios, Claro. Jesucristo. Allí ese es el tercer cielo. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, me puedes decir ahora ¿me entiendes? ¿Qué pensaste del... Bueno, honestamente yo entendí lo que tú me estabas explicando y lo explicaste bien bonito, te digo la verdad. Eh, en realidad no tengo ninguna pregunta sobre el tema que acabamos de tocar hoy. Mm, ok, sí, está bien. Entonces, si ustedes tienen algún comentario, por ejemplo, los que están ahí quieren saber algo, pueden escribirlo y yo lo respondo allí en los comentarios, quieren oración. También, si necesitan oraciones por alguien que esté enfermo o quieren más saber de algo, me lo pueden comentar y yo les respondo con gusto si tienen alguna inquietud, ¿me entiende? Y este es el video, aquí dejamos este video de hoy. Y bueno, que Eh, Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye.